Tema 5 de Derecho Penitenciario. Vamos a comenzar con la explicación, interpretación y análisis de uno de los temas básicos y fundamentales en el desarrollo de la oposición. Por estadísticas podemos decir que es uno de los temas de los cuales preguntan más. Hay un amplio número de preguntas que han puesto tanto en el primer examen como incluso supuestos en los cuales se desarrollan diversas materias de las que vamos a tratar a continuación. El epígrafe número 1 está tratado o se basa en el régimen penitenciario, el concepto y los principios inspiradores del régimen. Pasaremos posteriormente al epígrafe número 2 con las normas generales de organización en un centro, comenzando por el primer paso, que es el ingreso en prisión. El epígrafe número 3 son relaciones con el exterior. Cualquier tipo de relaciones que mantenga el interno con el exterior las vamos a desarrollar, como pueden ser las comunicaciones, visitas, paquetes, etc. El epígrafe número 4, participación de los internos en las diferentes actividades del centro, como es la forma para participar los internos en las actividades. El epígrafe número 5, que trata sobre la información, quejas y recursos que puedan interponer los reclusos. El epígrafe número 6, conducciones y traslados en sus diferentes modalidades. Como veis, es un tema bastante amplio y que desarrolla bastantes conceptos. Los principios y fines del régimen penitenciario vienen regulados tanto en la Ley Orgánica General Penitenciaria como en el Reglamento Penitenciario. Si nos basamos e interpretamos el artículo 71 de la LOC, podemos ver que el punto 1, el 71.1, nos establece el fin primordial del régimen de los establecimientos penitenciarios, que no es otro que el fin no es otro que el éxito del tratamiento. Es decir, todo régimen penitenciario tiene un solo fin, que es el éxito o que el tratamiento salga bien. Ese sería el primero de los fines propios establecidos por la ley orgánica. Todas las actividades que realicemos para conseguir este fin deben estar bajo un principio bajo dos principios establecidos en la propia ley orgánica, que es el principio de especialización y el principio de coordinación entre ambas áreas, el área de tratamiento y el área de régimen. Si desarrollamos estos conceptos, principios y fines del régimen en el reglamento penitenciario, nos tenemos que ir al artículo 73 del reglamento. Este artículo 73 del reglamento nos establece un concepto, una definición de régimen penitenciario, por el cual se entiende el conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica, que permite alcanzar el ambiente adecuado para, y aquí está la clave, para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos. Esas coletillas hay que tener mucho cuidado en esta coletilla final. También nos establece otro principio fundamental, el artículo 73 del reglamento, que es el principio de proporcionalidad y coordinación. El principio de proporcionalidad viene establecido en el punto 2, en el 73.2, en el cual las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para alcanzar los fines indicados, que hemos dicho anteriormente, éxito de tratamiento, retención y custodia, pero estos fines o estas funciones deben de ser siempre proporcionadas al fin que se persiguen, es decir, deben de ser siempre proporcionales y no podrán significar un obstáculo para la ejecución de programas de tratamiento e intervención de los reclusos. El punto 3 nos establece el principio de coordinación, en el cual las actividades integrantes del tratamiento y del régimen, ambas que hemos visto, aunque regidas por el principio de especialización, deben de estar debidamente coordinadas. ¿Qué significa esto? Pues que ambas áreas, tanto el área de tratamiento como el área de régimen, deben de coordinarse de forma adecuada para conseguir el fin que se persigue, que no es otro que el éxito del tratamiento. En el siguiente cuadro que tenemos enfrente tenemos los diferentes tipos de régimen basados en el principio de individualización científica, desarrollado a través del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Este artículo, en concreto el artículo 74, es un clásico, lo preguntan año sí y año no en el examen tipo test, y debemos de tener muy claro los diferentes tipos de régimen que tenemos en un centro penitenciario. Tenemos por un lado un régimen ordinario. ¿Y a quién se va a aplicar el régimen ordinario? Pues el régimen ordinario se va a aplicar a aquellos internos clasificados en segundo grado, se aplicará a los penados sin clasificar
y se aplicará a su vez también a los detenidos y presos. Esto en cuanto al régimen ordinario. Existe otro tipo de régimen, que es el régimen abierto, el cual se va a aplicar a internos clasificados en tercer grado. Y por último, otro tipo de régimen, que es el régimen más restrictivo que existe, que es el régimen cerrado, en el cual se aplicará a internos clasificados en primer grado y a internos preventivos en quienes concurran idénticas circunstancias que en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Tenemos que aprender a diferenciar tres conceptos que nos pueden dar equívoco. Por un lado tenemos el régimen, por otro lado tenemos la separación interior y por otro lado tenemos la clasificación. Bien, el régimen, podemos decir, para que podamos entendernos, son las normas que vamos a aplicar a unos determinados internos, las normas de convivencia. La clasificación, basándonos en un sistema progresivo, sería el punto en el cual vamos a clasificar al interno para que se vaya evolucionando de forma positiva en el sistema progresivo. Y la separación interior sería el módulo en el cual vamos a destinar a un determinado interno. Bien, pues estos tres conceptos, régimen, clasificación y separación interior, deben de estar claramente separados y definidos. A través del siguiente cuadro esquemático vamos a analizar el artículo 75 del reglamento de limitaciones regimentales y medidas de protección personal. Todo lo que hemos desarrollado en la presentación anterior en cuanto a los tipos de régimen, podemos decir que estos se desarrollan sin ningún tipo de limitación. Las únicas limitaciones que se establece al régimen, o podemos decir las limitaciones que podemos establecer a esas normas de convivencia de un interno, esas limitaciones vienen determinadas por el artículo 75. Este artículo 75 nos establece una serie de limitaciones regimentales, una serie de limitaciones en la vida normal de un interno y a su vez una serie de medidas de protección. Es muy importante en este artículo 75 definir o diferenciar tanto el punto 1 como el punto 2. El punto 1 del artículo 75 nos dice que los detenidos, presos y penados no tendrán otras limitaciones regimentales que las exigidas por el aseguramiento de su persona y por la seguridad y buen orden de los establecimientos, así como las que aconseje su tratamiento o las que provengan de su grado de clasificación. La adopción de las medidas del artículo 75.1 corresponde al director. El punto 2, sin embargo, incorpora una iniciativa que es a propia solicitud del interno, es decir, el interno solicita una limitación regimental, o bien por propia iniciativa del director se podrá acordar mediante resolución motivada, cuando fuera preciso para salvaguardar la vida o integridad física del recluso, la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales dando cuenta al juez de vigilancia. Punto 2, el 75.2 es lo que se conoce dentro del argot o del lenguaje carcelario, se conoce como autoprotección o sea protegido. Ejemplos claros de la aplicación del artículo 75 sería, por ejemplo, ingresa en prisión un jefe de un clan gitano y que tiene dentro de la prisión sus principales rivales o con los que ha tenido disputas en el exterior de la prisión, con lo cual esto puede generar un gran altercado, puede poner en peligro la seguridad y el buen orden del establecimiento y el director podría aplicar un artículo 75.1 de forma directa. 75.2 sería, por ejemplo, el caso en el cual un interno está en un patio, compra productos no autorizados o trafica con ellos, posteriormente o bien los compra y no los paga, o bien promete algo que posteriormente no da en el patio, con lo cual la mayor parte de los internos que conviven con él en ese módulo van a ponerse en su contra y por lo tanto va a peligrar la vida y la integridad física del recluso, con lo cual este interno solicita una limitación regimental, solicita autoprotección. ¿Qué ocurre con esta limitación regimental? Pues bien, esta limitación regimental es temporal, no lo podemos dejar de forma permanente a un interno con una limitación regimental, con una aplicación del artículo 75.1 o 75.2, sino que es temporal. Para poder levantar esta limitación regimental se aplicaría el punto 3, en el cual, mediante acuerdo motivado, el Consejo de Dirección en el caso de detenidos y presos o la Junta en el caso de penados
Paramos aquí, que es importante, ¿eh? O bien la Junta en el caso de penados, o bien el Consejo de Dirección en el caso de detenidos y presos. Muy importante prestar especial atención. Deberán proponer al centro directivo el traslado del recluso a otro establecimiento de similares características para posibilitar el levantamiento de las limitaciones regimentales exigidas por el aseguramiento de su persona. En el caso de que se produzca de forma definitiva este traslado por la aplicación del punto 3, los acuerdos de traslado se comunicarán en el caso de detenidos y presos a la autoridad judicial de la que dependan y en el caso de penados al juez de vigilancia que corresponda. Esto es importante, cuidado con este punto en el caso de que se produzca el traslado. Y bueno, y aquí en el esquema tenemos de nuevo muy esquematizado todo lo que hemos comentado del articulado. Cuando se aplican las limitaciones regimentales, cuando es necesario el aseguramiento de la persona, por motivos de seguridad, por el buen orden del establecimiento, por su tratamiento, por su grado de clasificación. Muy importante que esta medida no puede suponer una equiparación de régimen cerrado, ¿eh? No significa que se nos vayamos a equiparar a dicho interno a la aplicación del régimen cerrado. El artículo 75 se aplica a petición del interno, que en este caso estaríamos hablando del 75.2, o bien a propia iniciativa del director, que sería el artículo 75.1, y quien acuerda su aplicación es el director a través de una resolución motivada. De la aplicación del 75.1 o del acuerdo de iniciar esa limitación regimental por parte del director, sea punto 1, sea punto 2, se debe de dar cuenta al juez de vigilancia penitenciaria, tanto de la imposición de la limitación regimental como del levantamiento. Tanto imposición como levantamiento. El levantamiento viene recogido en la instrucción 3/2010. También es importante destacar que se debe de notificar al interno y cuando le notificamos al interno que se le ha impuesto una limitación regimental, también a su vez le vamos a notificar que tiene derecho, si él quiere, a acudir en queja ante el juez de vigilancia penitenciaria. Artículo 76.2.g. Otra de las premisas que ya veremos más adelante es que en el momento en el cual veamos que el interno tiene derecho a acudir en vía de queja aplicando el artículo 76.2g, ya podemos decir que cada vez que veamos g es una petición o queja que realiza el interno en relación al régimen y tratamiento, en cuanto pueda o piense que se esté vulnerando algún derecho fundamental o derecho o beneficio penitenciario. Nos va a servir de mucha importancia diferenciar entre el G, apartado G, y el F a efectos de diferenciación de materia en el tema 16, pero lo veremos esto más adelante. Simplemente quería haber marcado un punto introductorio ya que es la primera vez que lo vemos. Y ya por último recordar quiénes son los órganos encargados de poder levantar estas limitaciones regimentales y por lo tanto proponer el traslado, que en el caso de detenidos y presos es el Consejo de Dirección y que se debe de poner conocimiento a la autoridad judicial de la que dependan. Si dependen del juzgado de instrucción número 4, pues al juzgado de instrucción número 4. Si es del juzgado de instrucción número 5, pues al 5. Y en el caso de penados, el órgano colegiado competente para proponer el traslado es la Junta de Tratamiento, mientras que los acuerdos se deberán de poner en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria. La resolución obviamente del traslado debe ser emitida por el centro directivo. El ingreso de un individuo en prisión puede atender a una de las tres formas que vamos a ver a continuación. Puede ingresar en calidad de detenido, que ingresa en un centro penitenciario por orden de la autoridad competente puesta a su disposición de una autoridad judicial en trámite de que ésta decida acerca de su prisión o libertad. La duración máxima de la detención se establece en 72 horas. Es decir, a una persona se le detiene a la espera de ser puesta a disposición judicial, o bien una vez puesta a disposición judicial, este tiene que tomar una decisión sobre si lo mantiene en prisión, que en este caso pasaría a ser preso preventivo, o bien lo deja en libertad. Segunda de las modalidades de ingresar en prisión, a través de preso preventivo. La persona privada provisionalmente de libertad ingresa en un establecimiento penitenciario como presunto responsable de un hecho que reviste caracteres de delito, a fin de asegurar los fines del proceso y la eventual ejecución de la pena que pudiera recaerle, quedando a disposición de dicha autoridad judicial, es decir, la que ha decretado o la que decreta su ingreso. Podemos decir que el preso preventivo es la segunda fase
de la fase de detención. Es decir, primero se le detiene y en el plazo de 72 horas se decide el juez qué hacer con esa persona. Si en el caso de que la deje en prisión, pues emitirá un mandamiento de prisión, con lo cual se convertiría en preso preventivo para esclarecer los hechos presuntos que determinan este ingreso en prisión. Y por último, la última forma de ingresar en prisión sería en calidad de penado. Es decir, una persona ingresa en calidad de penado cuando ha sido ya condenada, cuando hay una sentencia firme por parte de la autoridad judicial en la cual se impone el cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad. Si nos vamos al artículo 15 del reglamento penitenciario, nos establece en su punto primero un poco lo que acabamos de definir, que el ingreso de una persona en prisión en calidad de detenido, preso o penado se efectuará mediante orden judicial de detención, mandamiento de prisión o sentencia firme de la autoridad judicial competente, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes que vamos a ver a continuación, que son el punto 2 y el punto 3, los cuales tenemos que diferenciar de forma muy clara. Cuando se produce la detención, el 15.2, la detención por parte de la policía judicial, también denominado suplicatorio, es necesario que esta orden de detención policial estén especificadas los 4 puntos que vamos a ver a continuación, que son los datos de identificación, el delito imputado, que se haya disposición judicial y la hora y día del vencimiento del plazo máximo de detención, que en todo caso no pueden ser más de 72 horas. En el caso de que esta orden de detención que estamos desarrollando no consten expresamente alguno de los puntos o de los extremos citados, el director podrá, es facultativo por parte del director, el director podrá denegar el ingreso. Eso es muy importante, ¿eh? Y en el caso de que admita el ingreso aun faltándole algún de los datos indicados, siempre se admite en calidad de detenido. La otra modalidad de detención es la emitida por el Ministerio Fiscal, y en el caso de que la orden de detención sea ofrecida o sea a través de la modalidad del fiscal, el Ministerio Fiscal emite una orden de detención sobre una determinada persona, en ese caso es necesario también que tengan los siguientes requisitos: los datos identificativos de las diligencias de investigación y el momento del vencimiento del plazo máximo de detención. En los dos casos que estamos examinando, es decir, orden de detención por parte de la Policía Judicial y orden de detención por parte del Ministerio Fiscal, es necesario siempre llevar a cabo el siguiente paso que vamos a desarrollar, y es que el director dentro de las primeras 24 horas deberá de comunicar el ingreso del detenido a la autoridad judicial de la que dependa, y siempre a través del medio más rápido del que se disponga. Muy importante, el plazo para legalización del detenido, es decir, una vez que se ingresa, se le permite el ingreso, se tiene un plazo de 24 horas para que el director comunique dicho ingreso, y se debe de proceder a esa legalización en el plazo máximo de 72 horas. Si pasan las 72 horas y no se ha legalizado la situación, se debe de proceder a la excarcelación, a la puesta en libertad del detenido. La siguiente fórmula de ingresar en prisión es a través de preso preventivo, ya lo hemos dicho, únicamente puede ser a través de un mandamiento de prisión, no puede ser a través de una orden de detención. Orden de detención es para detenidos, lo vamos a especificar para que quede bien claro en el cuadro. La orden de detención únicamente, la orden de detención judicial únicamente puede emitirse sobre detenidos, no sobre presos preventivos. Sobre presos preventivos es mandamiento de prisión, para diferenciar ambos documentos judiciales. Y ya la tercera forma de ingresar en prisión sería la más habitual, que es como penado, en el cual se emite una sentencia firme en el cual se acuerda el ingreso en prisión. En la parte de penal ya lo veréis con más claridad, pero sí es importante que tengamos claro en cuanto al preso preventivo los plazos máximos de prisión preventiva que se pueden establecer, que vienen regulados en el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a su vez también relaciona el artículo 511 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que nos establece la obligación de que cualquier preso preventivo deba de venir con un documento de mandamiento emitido por la autoridad judicial competente.
El punto 5 del artículo 15 nos establece la obligación de poner en conocimiento de los internos extranjeros el derecho que tienen para ejercitar frente a las autoridades diplomáticas o consulares o para informar del ingreso en prisión. A tal fin, en el momento de que ingrese un extranjero, incluido el voluntario, se le debe de informar de forma comprensible y, si es posible, en su propio idioma, del derecho de este derecho, recabando por escrito su autorización para proceder en tal caso a tal comunicación, es decir, recabando la autorización del interno para comunicar a la autoridad consular o diplomática su ingreso en prisión. También el ingreso de cualquier extranjero se debe comunicar a la comisaría provincial a efectos de obtener el número de identificación de extranjeros en el caso de que no lo tuviese. Y bueno, y en ese punto, el punto 5, dentro del artículo 15, el punto 5, donde entraría en juego los posibles acuerdos que hemos visto de aplicación internacional, como podrían ser la Ley 2314, Convenio de Estrasburgo, en los cuales el educador debe de informar en este sentido al interno extranjero. El punto 6 del artículo 15 pues, nos refleja o da un régimen de garantía del ingreso en prisión para que sea o que se lleve a cabo con la máxima intimidad posible y reducir al máximo los efectos negativos que puedan producir sobre la persona el ingreso en prisión. Acabamos de ver cómo puede ingresar un interno en prisión, que puede ser en calidad de detenido, en calidad de preso preventivo, en calidad de penado. Pero bien, se nos plantea la pregunta, ¿puede ingresar una persona de forma voluntaria en un centro penitenciario para cumplir una pena? Pues tendremos que responder sí, y además es una forma muy habitual de ingreso. Queda regulado en el artículo 16 del reglamento penitenciario. Punto 1 queda regulado de la siguiente forma, 16.1. Podrá ser admitido en un establecimiento penitenciario quien se presente voluntariamente. Ojo, pone podrá ser admitido, no se admitirá. Por lo tanto es facultativo, destacar ese dato. En el caso de que un interno se presente de forma voluntaria para cumplir la condena, este hecho debe reflejarse o debe de hacerse constar en su expediente. Es muy importante y tendrá repercusiones claramente positivas en el desarrollo de su condena. También, si el interno lo solicita, cuidado con esta coletilla, no es de oficio, lo tiene que solicitar el interno, se le va a facilitar un certificado del hecho de ingreso voluntario. Es importante también que este punto lo relacionemos con el artículo 30, en el cual se establecen las certificaciones de oficio o a solicitud del penado. Una vez que se produce el ingreso, el director debe recabar. Recabar es lo mismo que solicitar, El director solicita al juez o tribunal competente dentro de las primeras 24 horas el correspondiente mandamiento de prisión o, en su caso, el testimonio de sentencia o liquidación de condena. Es decir, se debe de producir la legalización del penado o de quien se haya presentado de forma voluntaria. Aquí tenemos que destacar una cuestión. ¿Puede un no penado, que en este caso sería un preso preventivo, presentarse de forma voluntaria? Bien, la legislación no lo prohíbe, no lo prohíbe de forma directa, pero sí sería contrario a la práctica procesal. Es decir, estamos hablando de un preso preventivo, con lo cual se daría muy poco en la práctica que un juez permita que un preso preventivo se presente de forma voluntaria. Iría en contra de la propia ley procesal. Imaginaros que está preventivo precisamente porque hay peligro de fuga y le decimos, mire, vaya usted, preséntese en el centro penitenciario que tenga más cerca de forma voluntaria, que se le van a abrir diligencias de investigación por un presunto delito. Pues iría es ir en contra de la propia ley procesal. En el caso de internos que se hayan evadido de otro centro penitenciario y se presenten de forma voluntaria en otro centro penitenciario, en estos casos se pedirán los datos necesarios de su expediente personal, ya que la situación la tenemos controlada, pero sí se solicitarán los datos necesarios para elaborar su pequeño expediente a la espera de lo que decida el centro directivo en torno a su destino o traslado. En los casos que estamos desarrollando de presentación voluntaria, se debe también de legalizar la situación de la persona que ingresa de forma voluntaria. En el caso de que sea penados,
se requerirá como norma general una copia del testimonio de sentencia de identificación personal de ese penado, pero puede incluso ser admitido sin ningún tipo de documentación. En esos casos será necesario solicitar o pedir al tribunal correspondiente dentro de las primeras 24 horas siguientes al ingreso por la correspondiente o el correspondiente mandamiento y así en su caso testimonio de sentencia y liquidación de condena. En el caso de no penados existe igualmente un plazo de legalización que podemos establecerlo en un plazo máximo de 72 horas, en el cual si no se recibe la documentación indicada, pues se deberá proceder a la excarcelación del detenido, que en este caso estaría ingresado en prisión en calidad de detenido hasta su legalización. Debemos de hacer una puntualización en el caso de que ingrese una persona voluntaria o un no penado, es decir, ingresa en prisión una persona no penada. En esos casos podemos decir que son el único caso en el cual los funcionarios de instituciones penitenciarias tienen potestad para detener a una persona. Sería en el caso o en los supuestos de ingreso voluntario de un no penado. En estos casos se procederá a la detención, se le dará lectura de sus derechos y el funcionario que haya producido o que haya realizado la detención podrá realizar un atestado que se remitirá posteriormente al juzgado de guardia. El artículo 17 del reglamento penitenciario regula las situaciones en las cuales una madre ingresa con un menor de 3 años. Tenemos que diferenciar claramente dos puntos, el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es cuando la madre viene con el hijo, es decir, la dirección en estos casos debe de admitir, 17.1, la dirección admite a la madre con el hijo menor de 3 años. Lo deja muy claro, ¿eh? La dirección admitirá, no deja lugar a dudas, a los hijos menores de 3 años, deben de ser menores de 3 años. ¿Con 3 años pueden entrar? Pues no podrían pasar. Que acompañen a sus madres en el momento del ingreso. Cuando éstas soliciten mantenerlos en su compañía dentro de la prisión, deberá acreditarse debidamente la filiación y que dicha situación no entraña riesgo para los menores, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal la decisión adoptada a los efectos oportunos. Hay que diferenciar dos pasos muy claros. Primero es la admisión, es decir, la madre llega con el hijo al departamento de ingresos, y el segundo paso tenemos que decir que es la solicitud de acompañamiento, es decir, la madre solicita el mantener a los niños en prisión. En estos casos debe de acreditarse tanto la afiliación como que no entraña riesgo para el menor la permanencia del menor en la prisión. Se tiene que poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, no autoriza, el Ministerio Fiscal no autoriza, solamente se pone en su conocimiento para salvaguardar los derechos del menor. Y en este caso, quien autoriza la permanencia del menor en la prisión es el Consejo de Dirección. Cuidado en este punto, Consejo de Dirección. El punto 2 del artículo 17 se nos plantea el caso, la situación en la cual los hijos estén en el exterior y sean menor de 3 años. En estos casos, la madre también puede solicitar la permanencia o el acompañamiento de estos menores de 3 años, que estaríamos en este punto, en el cual se debe de cumplir lo mismo que hemos visto anteriormente, es decir, debe de acreditarse tanto la afiliación como que no entraña riesgo para el menor, y se pondrá o se notificará al Ministerio Fiscal, tanto se le pedirá opinión como notificación. En ningún caso debe de autorizar el Ministerio Fiscal la permanencia de los hijos del exterior en el centro penitenciario. ¿Quién autoriza a estos hijos en el exterior la permanencia en el centro? Pues al igual que hemos visto con las madres que vienen con los hijos, el órgano encargado de autorizar la permanencia es el Consejo de Dirección. Prestar especial atención a este punto, Una vez que el niño es admitido, estaremos en este punto, debe de ser reconocido por el médico y se dispondrá lo necesario para que vaya destinado a la unidad de madres. En los posibles conflictos que puedan surgir por el hecho de permanecer en prisión, siempre deben de primar los derechos del menor, los derechos del niño. Esto también es bastante importante,
La administración penitenciaria debe de disponer de lugares o locales habilitados o como guardería infantil, y deben de estar separados arquitectónicamente del resto de los departamentos, a fin de poder facilitar las actividades regimentales de la madre, las actividades médico-sanitarias y las salidas que la presencia del menor en el centro pues sean necesarias. Por este motivo, la Administración Penitenciaria deberá realizar los convenios de colaboración que se consideren necesarios para el desarrollo de las diferentes unidades de madres y unidades dependientes. Ambas son para internas en tercer grado. Ese punto también es muy importante, que luego posteriormente lo veremos en el artículo 14, en el tema 14 de Derecho Penitenciario. Una vez que el interno, ya hemos visto todas las formas de ingreso. Una vez que ha ingresado el interno, se ha presentado de forma voluntaria o bien ha venido con un menor de 3 años. En todos estos casos, el siguiente paso a seguir es la identificación del recluso o la identificación del interno. Esta identificación va a constar en la verificación de la identidad personal, la tenemos aquí resumida, que consistirá en una reseña alfabética, dactilar, fotografías, inscripción en el libro de altas y bajas, la apertura del expediente, el cacheo sobre su persona, registro de pertenencias y la retirada de objetos y enseres no autorizados. En el momento del ingreso, pues también se adoptarán las medidas de higiene personal que sean necesarias, entregándose al recluso las prendas de vestir adecuadas que precise, firmando él mismo su recepción. También este punto es importante. Imaginaros que el interno viene únicamente con unos pantalones cortos, o que viene con la ropa rota, o que viene sin asear, pues es necesario que se duche y en estos casos pues se le debe dar algún tipo de prenda de vestir. Y en el caso de que se le entregue esta prenda de vestir, pues el interno debe de firmar el recibí de la entrega. Cuando se produce el ingreso en prisión de un preso preventivo, debemos de tener mucho cuidado de que este no venga en situación de incomunicación judicial. Muy importante este punto. En el caso de que venga en situación de incomunicación judicial, deberemos de aplicar el artículo 19 del reglamento penitenciario. En primer lugar, debemos de decir que esta incomunicación judicial solo puede otorgarla o autorizarla la autoridad judicial competente. No cabe una incomunicación judicial por parte de una autoridad administrativa, y que la incomunicación judicial se debe realizar sobre un detenido o preso, no se puede realizar sobre un penado. Una vez concretados estos hechos, una vez que el interno ingrese incomunicado, deberá de estar separado del resto de internos, estará en una celda individual donde el director disponga, será reconocido únicamente por el médico y atendido exclusivamente y únicamente por los funcionarios encargados del interno. No pueden ir a visitarlo ningún tipo de persona, ni funcionarios, ni personal laboral, ni otros internos, por supuesto. Únicamente podrá comunicar con las personas autorizadas por el juez. Únicamente. En el caso de que la orden de incomunicación, o el auto de incomunicación, mejor dicho, no especifique nada respecto sobre los aparatos de radio, televisión o prensa que pueda disponer el interno, pues el director solicitará esta aclaración al juzgado a efectos de autorizarle la disposición de radios, televisiones, prensa, etc. Una vez que se levante la incomunicación, que el juez considere que ya no sea necesario mantener esta incomunicación judicial, una vez que se levante se llevará a cabo el artículo 20 del reglamento penitenciario, que es el que vamos a ver a continuación. En el artículo 19 es muy importante relacionarlo con los artículos 509, 510 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero yo prestaría especial atención al 509, el cual nos establece los plazos máximos de incomunicación, el cual veremos, en el temario lo tenemos expuesto, que el tiempo de incomunicación es el estrictamente necesario y que no podrá durar o no podrá extenderse más allá de 5 días, y que únicamente puede ser prolongado en aquellos supuestos en los que estemos hablando de delitos cometidos o relacionados con bandas armadas u organización criminal. En esos casos se podrá extender por 5 días más. Es decir,
Plazos muy resumidos: tiempo estrictamente necesario de incomunicación, plazo máximo 5 días y que se puede prolongar otros 5 días más en determinados casos de banda armada u organización criminal. Una vez que se ha procedido al levantamiento judicial de la incomunicación, recordar que la incomunicación judicial solo puede ser levantada por el propio juez que ha decretado esa incomunicación y a través de un auto. Pues una vez que se proceda a esa levantación o al levantamiento de la incomunicación judicial, podremos dar paso a la aplicación del artículo 20 del reglamento penitenciario. Bueno, por supuesto, en el caso de que el interno no viniese incomunicado, pues directamente, una vez que admitimos el ingreso, lo identificamos aplicando el artículo 18, pues pasaríamos al desarrollo del artículo 20. Para aplicar el artículo 20 tendríamos que ver las diferentes situaciones en las cuales viene el interno ingresado. Puede venir en calidad de detenido o preso, que en este caso aplicaríamos el punto 1, 20.1, en el cual el interno ocupará una celda en el departamento de ingresos, donde debe de ser examinado por el médico a la mayor brevedad posible dentro de las primeras 24 horas. Recordar que dentro de las primeras 24 horas es según el 214. En realidad, según el artículo 20, es a la mayor brevedad posible. Aquí cuidado, tener mucho cuidado si nos preguntan conforme al artículo 20 o nos preguntan conforme al artículo 214. Si nos preguntan conforme al artículo 20, el médico lo deberá de ver a la mayor brevedad posible, y si nos preguntan conforme al artículo 214 que ya vimos en el tema anterior, pues será en el plazo máximo de 24 horas. Una vez que el médico lo ha visto, o a la misma vez, también puede suceder, serán entrevistados por los siguientes profesionales: trabajador social y educador. Y estos elaborarán un informe sobre la propuesta de separación interior. Muy importante en cuanto a los profesionales que lo ven, ¿eh? No es lo mismo los profesionales cuando es un detenido preso penado o cuando es un detenido o preso, o cuando es un penado. Los profesionales que lo ven, en el caso de los penados, será más amplio. Si el médico no se opone, una vez que el médico lo ha examinado, no se opone a ello, lo vemos en este punto, se procederá al traslado del departamento que corresponda en función de las propuestas de separación interior que realizan los profesionales del equipo técnico. Siempre respetando el principio de presunción de inocencia, la Junta de Tratamiento deberá de elaborar el modelo de individualización de intervención, lo que se denomina, que lo tenemos en este punto, PDI. El PDI es el programa de individualización o programa de intervención. Se denomina modelo de individualización científica de intervención debido precisamente a que prima el principio de presunción de inocencia y únicamente se tiende o se establece como objetivo la intervención en el individuo para ocasionar los menores efectos negativos de su ingreso en prisión. El PDI que acabamos de ver de forma inmediata lo debemos de diferenciar con el PID. El PDI es el programa de intervención, mientras que el PID es el programa individualizado de tratamiento. Bien, si el interno viene ingresado en calidad de penado, en esos casos que lo tenemos aquí, y ya nos aparece el PID, que es el programa individual de tratamiento, en diferenciación con el PDI. En estos casos será también reconocido por el médico, exactamente igual, en plazo a la mayor brevedad posible, plazo máximo de 24 horas. Y en el caso de la entrevista serán los siguientes profesionales quienes lo entrevisten, que serán el psicólogo, jurista, trabajador social y el educador. Como veis, aquí el número de profesionales que entrevistan al penado se amplía. Al igual que en el caso de detenidos y presos, en el caso de que el médico no proponga nada en sentido contrario, pues el director emitirá la orden de traslado de separación interior. Esa separación interior corresponde al director. La separación interior es lo que hemos dicho, la propuesta de un módulo determinado. Si es un penado, pues habrá que llevarlo a un módulo de penados. Eso sería una propuesta de separación interior. Si es un hombre, pues a un departamento de hombres. Si es una mujer, a un departamento de mujeres.
Aquí es importante también en la separación interior jugar con el artículo 99 y el artículo 16 de la LOC, que lo veremos más adelante en siguientes temas. Al igual que en el caso de detenidos y presos, en el caso de penados también la Junta de Tratamiento, previo informe del equipo técnico, es necesario de que elabore un programa individualizado de tratamiento. Es decir, aquí sí, aquí se va a intervenir sobre el penado. ¿Para qué? Pues para reinsertarlo, resocializarlo. En definitiva, se trata de elaborar una serie de herramientas o de tratamientos que vamos a aplicar sobre el interno para que le produzca un efecto beneficioso para su posterior incorporación a la sociedad. Es como, por ejemplo, una persona que está enferma, darle la pastilla. Pues esto es exactamente igual. El tratamiento es darle la herramienta para curarlo, por decirlo de forma muy simple. Cuidado con el último punto, ¿eh? El 20.3 es un punto muy delicado que hay que tener mucho cuidado, que preguntan bastante en cuanto a la estancia en el departamento de ingresos, que será como máximo de 5 días y que únicamente puede ser prorrogable por motivos sanitarios o bien por motivos de seguridad. En el caso de que se prolongue la estancia en el departamento de ingresos, se deberá de dar cuenta al juez de vigilancia. Este dato también es muy importante. Es decir, aquí estamos dando por hecho de que el interno está en el departamento de ingresos. En el departamento de ingresos no puede permanecer todo el tiempo que deba de estar en prisión, sino que como máximo todo lo que acabamos de ver, tanto el examen médico, entrevista, propuestas, como máximo pueden ser 5 días. Una vez que ya hemos analizado los diferentes articulados en cuanto a la forma de ingresar y de los primeros momentos del ingreso en prisión, vamos a analizar a continuación las diferentes relaciones que se pueden establecer con el exterior, las diferentes comunicaciones, visitas, paquetes que puedan realizar los internos una vez que ingresan en prisión. Para ello es muy importante tener claro las reglas generales establecidas en el artículo 41 del reglamento en cuanto a las comunicaciones. A su vez es importante estas reglas relacionarlas con los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, en el cual se establecen unas premisas y unos puntos principales y básicos que se relacionan posteriormente en el reglamento. De forma muy esquemática, lo tenemos luego posteriormente relacionado en el artículo 41, tenemos que decir que los internos tienen derecho a comunicar periódicamente, de forma oral, escrita o en su propia lengua, con familiares, allegados, etc. Que a estas comunicaciones únicamente se pueden establecer las restricciones establecidas en el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Estas restricciones se pueden realizar en cuanto a las personas y al modo de la comunicación en cual se debe realizar, y únicamente se podrán realizar estas restricciones cuando atenten contra la seguridad del centro, cuando atenten contra el propio interés del tratamiento o bien cuando atenten contra el buen orden del centro penitenciario. En el caso de que se den alguna de estas tres circunstancias que acabamos de mencionar, se le podrá establecer algún tipo de restricción en las comunicaciones al interno. Y recordar que es según el 51 de la LOC, que es importante recordarlo, y siempre tener la referencia normativa. También importante el derecho que tiene todo interno a comunicar de forma inmediata bien a su familia o bien al abogado su ingreso o traslado en prisión. Ya especificaremos un poquito más adelante en siguientes presentaciones que esta comunicación corre a cargo de la propia administración, que es una llamada telefónica que se realiza en cuanto ingresa y que tiene una duración de 2 minutos. En cuanto a las comunicaciones ordinarias y extraordinarias, pues todas las comunicaciones se deben de guardar en un registro, deben de estar plenamente registradas. Ya hemos visto anteriormente la visita de familiares a enfermos, que tiene dos vías, o bien a través del artículo 216, que ya dijimos que era un clásico, lo hemos visto en el tema anterior, o bien a través del artículo 217, que en este caso serían las visitas en hospitales extrapenitenciarios. ¿Se pueden otorgar comunicaciones de forma extraordinaria como una recompensa? Pues tenemos que decir que sí. Lo veremos también en el tema 17 en cuanto a las recompensas, y en este caso se podría otorgar al interno por determinados motivos de forma excepcional algún tipo de comunicación extraordinaria y en el cual
esta recompensa debe de ser aprobada por la comisión disciplinaria. Siempre por urgentes o importantes motivos también se puede aprobar esa comunicación extraordinaria. El punto 7 del artículo 41 también tenemos de destacarlo en el sentido de que se deben de organizar las comunicaciones y las visitas de forma que se satisfagan las necesidades especiales de los reclusos extranjeros, en igual de condiciones que los nacionales. Ese punto también hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las comunicaciones también, y como premisas a destacar y para desarrollar posteriormente, debemos de definir los conceptos de allegado. Concepto de allegado podemos definirlo como el concepto de amigo, lo que podemos entender por amigo. Y en cuanto a las comunicaciones íntimas, hay una figura también que es el allegado íntimo, en el cual se pueden permitir comunicaciones íntimas para aquellas personas en las cuales se demuestre una relación de estabilidad de al menos 6 meses. Todo ello según una instrucción, que es la instrucción 4/2005. Por lo tanto, es importante ya destacar estos dos conceptos, el de allegado y el de allegado íntimo. El artículo 42 del reglamento desarrolla las normas para poder realizar comunicaciones orales. De forma muy esquematizada lo vamos a desarrollar en el esquema que tenéis sobre la fotografía. Como veis, esta fotografía es sobre los locutorios. En estos locutorios son los que se realizan las comunicaciones orales. Y estas comunicaciones orales, según el artículo 42, el punto 1, las fija el Consejo de Dirección de forma preferente para que se realicen en fines de semana y como mínimo deberán de realizarse 2 comunicaciones a la semana. La duración de las comunicaciones orales pues tendrán una duración de 20 minutos, no podrán comunicar más de 4 personas. Se permite la acumulación de estas comunicaciones orales y se prestará especial atención a las dificultades o a aquellas personas que tengan dificultades para poder desplazarse a comunicar. A la hora de organizar las comunicaciones pues se tendrán en cuenta también de forma especial estas dificultades de los visitantes. Actualmente esta acumulación es prácticamente una norma generalizada en la cual los internos comunican en vez de 2 comunicaciones a la semana de 20 minutos, realizan una comunicación pero de 40 minutos, es decir, se produce una acumulación. En las comunicaciones orales, ¿quién puede comunicar con el interno? Pues podrán comunicar sus familiares, los cuales deberán de acreditar el parentesco, y los allegados también podrán comunicar, pero en este caso se necesitará autorización por parte del director. Es decir, el interno debe de solicitar al director que se permita la entrada de un amigo. Este la autoriza y una vez que está autorizada la entrada, se permite la comunicación. A continuación pasamos a analizar el artículo 43 del reglamento en cuanto a restricción e intervención de comunicaciones, y es muy importante este artículo relacionarlo con el artículo 51 de la LOC, de la Ley Orgánica General Penitenciaria. ¿Se pueden establecer restricciones e intervenciones en las comunicaciones de los internos? Sí. En este caso, la competencia para restringir o intervenir las comunicaciones es el director, que deberá realizarlo a través de una resolución motivada que deberá de comunicar al interno. Esa intervención o restricción debe de estar fundamentada. Si se fundamenta en el tratamiento, debe de ser a través de un informe previo que haya emitido la Junta de Tratamiento. Y de la intervención y restricción de las comunicaciones se debe dar cuenta al juez de vigilancia. Aquí en este punto, a quién se debe dar cuenta, hay que tener especial cuidado, me voy a parar un segundillo en él y lo vamos a analizar. El artículo 43 del reglamento nos establece que lo acordado en resolución motivada, es decir, la resolución motivada que emita el director acordando esa intervención o restricción de las comunicaciones, se notificará al interno dando cuenta al juez de vigilancia en el caso de penados o a la autoridad judicial de la que dependa si se trata de detenidos o presos. Es decir, el reglamento establece una diferenciación en función de si el interno es penado o si es preventivo. Esta diferenciación que establece el reglamento la tenemos que tener en cuenta únicamente si nos preguntan por el sentido literal del reglamento. Es decir, si nos preguntan, según el artículo 43 del reglamento, ¿quién
¿O a quién se debe de dar cuenta de la restricción de una comunicación? Pues debemos de responder estableciendo la diferenciación. En el caso de penados, juez de vigilancia, y en el caso de detenidos o presos, autoridad judicial de la que dependa. En el hipotético caso de que la pregunta sea generalizada, es decir, sin nombrar articulado, aquí tenemos que tener cuidado, ya que cualquier restricción o intervención de las comunicaciones se debe de comunicar al juez de vigilancia penitenciaria y no debemos de diferenciar entre penados o preventivos. Hay una sentencia del Supremo en la cual establece que los acuerdos de intervención y restricción de las comunicaciones a presos preventivos deben de efectuarse a los jueces de vigilancia penitenciaria y no a la autoridad judicial de la que dependan procesalmente, por prevalencia de los artículos 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 76.2.a de la Ley Orgánica General Penitenciaria sobre los artículos 43 y 46 del reglamento. Por lo tanto, prestar especial atención en cuanto a la referencia normativa. Si nos dan referencia normativa según artículo 43 del reglamento, deberemos de responder estableciendo la diferenciación entre penados y preventivos, y si no nos marcan articulado, sino que es una pregunta general, debemos de responder juez de vigilancia. Esto será especialmente importante de cara a los supuestos. También en este caso debemos un poco de diferenciar los diferentes conceptos de restricción, denegación e intervención de las comunicaciones. Restricción es la denegación específica de comunicar con determinadas personas. La denegación es que no se autoriza la comunicación. Y la intervención es que se acuerda del control de la comunicación a través de la grabación. Es decir, se graba lo que se está comunicando entre los comunicantes. En el caso del 43.2, en el caso de que los comunicantes no vayan a expresarse en castellano o en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, deben de advertir con ello con anterioridad al director, que debe de adoptar las medidas oportunas para que se pueda realizar esta intervención. El artículo 44 nos establece la suspensión de las comunicaciones orales, en qué situaciones se puede producir la suspensión de una comunicación. Y aunque el articulado en principio nos nombra como suspensión de las comunicaciones orales, las podemos extender esta suspensión a todo tipo de comunicaciones, no solo las orales. ¿Cómo sería la tramitación de la suspensión de una comunicación? Pues bien, en principio sería por orden del jefe de servicios, por propia iniciativa o por propuesta de funcionario, en este caso de comunicaciones. Se podrá decretar la suspensión de la comunicación en los siguientes casos: cuando se esté preparando un delito, cuando atente contra la convivencia o seguridad del establecimiento, cuando se propaga o se realice propaganda de noticias falsas que perjudiquen la seguridad del centro o el buen orden del establecimiento, o cuando exista un comportamiento incorrecto. En estos casos, el jefe de servicios, por propia iniciativa, puede suspender la comunicación. Puede suspenderla el jefe de servicios también a propuesta del funcionario encargado de servicios, pero en estos casos esta suspensión es de carácter provisional. El jefe de servicios la suspende, pero de forma provisional. ¿Quién debe de ratificar la medida de la suspensión provisional? Pues el director. Si el director la ratifica la medida, en este caso sería una suspensión ya definitiva, la cual debería de ser comunicada en el mismo día o al siguiente, en el cual se comunicará al juez de vigilancia penitenciaria. Como ya hemos dicho, el comentario que tenemos aquí un poquito más abajo, estas suspensiones se aplicarán para todo tipo de comunicaciones y visitas. En este cuadro comparativo tenemos los requisitos esenciales o la comparativa de los requisitos esenciales que se deben de establecer en cuanto a las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia, en referencia a la frecuencia, duración y comunicantes que pueden realizar este tipo de comunicaciones. Es un esquema muy resumido que nos va a facilitar el estudio y podemos destacar en cuanto a las comunicaciones especiales, íntimas, familiares y de convivencia, que se realizan previa solicitud del interno o solicitud del interesado. ¿Cuál es la diferenciación clara
entre previa solicitud del interno o previa solicitud del interesado? Pues bien, en la previa solicitud del interno se excluyen ya cualquier tipo de solicitud formulada por parte o desde el exterior sin consentimiento del interno. Previa solicitud del interesado, en este caso se permite que las solicitudes provengan de familiares o de allegados, pero en todo caso siempre deben de contar con el consentimiento del interno. Frecuencia en la cual se realizan este tipo de comunicaciones especiales. Las íntimas, una al mes como mínimo, las familiares, una al mes como mínimo, y las de convivencia, una al trimestre como mínimo. La duración de las comunicaciones, de 1 a 3 horas, las íntimas, salvo razones de orden o de seguridad. Las familiares, la duración de 1 a 3 horas, salvo razones de orden o de seguridad. Y las de convivencia, un máximo de 6 horas, salvo razones de orden o de seguridad que impidan este horario. ¿Quién puede comunicar? Pues en las comunicaciones íntimas la persona que va a poder comunicar es el cónyuge, ya sea el hombre o la mujer. En los familiares pues pueden comunicar familiares y allegados, y hasta 4 familiares podrán realizar este tipo de comunicaciones. Y en las de convivencia pueden comunicar el cónyuge más los hijos, máximo hasta 10 años de edad, y también como máximo hasta 6 familiares. En cuanto al criterio de edad del menor en las comunicaciones de convivencia, sí debemos de especificar que deben de ser hijos menores de 10 años. Es decir, con 10 años ya no podría comunicar. Deben de ser hijos menores de 10 años según los criterios de actuación de los jueces de vigilancia penitenciaria. Este tipo de comunicaciones especiales se otorgan para aquellos internos los cuales no disfruten de permisos ordinarios de salida. A los familiares se les prohíbe pasar con paquetes o bolsos, y las comunicaciones de convivencia, en este caso las tenemos aquí en este cuadro, son compatibles con comunicaciones íntimas y familiares. Este dato también es importante a tenerlo en cuenta. Los cacheos íntegros o con desnudo integral lo veremos también más adelante desarrollado de forma más específica, pero de forma introductoria vamos a indicar que se pueden realizar cacheos con desnudo integral sobre un familiar, pero que en este caso es voluntario, es decir, el familiar decide si acepta o no ese cacheo con desnudo integral. En los casos en que el familiar se niega a realizar el cacheo con desnudo integral, la comunicación se suspende de forma automática y el director informa de este hecho o pone en conocimiento al juez de vigilancia. La regulación o las normas en cuanto al funcionamiento de las comunicaciones escritas lo que podemos entender por cartearnos, las tenemos reguladas en el artículo 46 del reglamento penitenciario. De forma muy esquematizada, captando los elementos más esenciales de este artículo, podemos indicar que no existen limitaciones en cuanto al número de cartas que los internos puedan recibir o emitir, salvo en los casos de intervención que veremos más adelante. Las cartas se depositan en sobre cerrado y se deben de registrar. En caso de intervención, las cartas deben de ser depositadas en sobre abierto, ya que precisamente el objetivo propio es la intervención, la lectura de la propia carta. Pueden ser devueltas en determinados casos, es decir, un interno que nos entregue una carta en la cual nosotros tengamos dudas sobre lo que se encuentra en el interior de ese sobre, pues se la podemos devolver al interno para que bien las abra delante nuestra y las meta en otro sobre, o bien, si consideramos que es un objeto en el cual no puede ir incluido en la carta, pues se devolverá. En cuanto a la correspondencia de entrada que se deba de entregar al interno, esta correspondencia será entregada o bien por el funcionario encargado de servicio, que en este caso será el funcionario de comunicaciones, o bien por el funcionario de la dependencia, es decir, del módulo en el cual se encuentre el interno, ya sea el módulo 10, módulo 5, módulo 1. Esta correspondencia será entregada previa apertura del sobre, es decir, se debe de abrir el sobre en su presencia, en presencia del interno, y entregarle la carta para comprobar que en el contenido de la carta pues no haya ningún tipo de objeto o sustancia prohibida. En cuanto a la intervención de estas comunicaciones escritas, es acordada por el director. Únicamente puede acordar esta intervención por razones de seguridad, orden o tratamiento, y de esta intervención se debe de notificar tanto al interno como al juez de vigilancia penitenciaria.
Y a su vez también destacamos, al igual que vimos en el artículo 43, puntualizamos una determinada cuestión. Puntualizamos las mismas indicaciones que dadas en el artículo 43, es decir, mucho cuidado si nos preguntan por la literalidad del articulado o no. Es decir, según el artículo 46.5 del reglamento penitenciario en cuanto a comunicaciones escritas, ¿a quién se debe de notificar dicha intervención? Pues tendríamos que decir diferenciación entre penados y preventivos, en el caso de que, acabo de decir, nos nombren articulado, pero si no nos nombran articulado, si es una pregunta general, ¿a quién se deben de comunicar o a quién se debe de notificar la intervención de las comunicaciones escritas a un preventivo? Así, de forma generalizada, sin comentar articulado. En ese caso, debemos de indicar juez de vigilancia penitenciaria, con la misma argumentación que hemos dicho en la presentación anterior, por la sentencia establecida por el Supremo, por lo cual hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Se puede intervenir la comunicación escrita con un abogado? Pues por decisión gubernativa, no, en ningún caso. Es decir, el director no puede en ningún caso acordar esa intervención. Únicamente puede ser acordada la intervención de las comunicaciones escritas con el abogado defensor a través de autoridad judicial. La intervención entre internos de distintos centros, que sería el apartado sexto del artículo 47 del reglamento penitenciario, debe de ser cursada por el director de origen. El director de origen es el que cursa esta intervención. Una vez que el director interviene dicha correspondencia, se debe notificar al interno y se debe de notificar al juez de vigilancia penitenciaria. Aquí en este caso sí se queda muy claro que en todas las situaciones posibles el órgano judicial competente es el juez de vigilancia. Comunicaciones telefónicas quedan reguladas en el artículo 47 del reglamento penitenciario. Se establecen las normas de funcionamiento de este tipo de comunicaciones. Las comunicaciones telefónicas se pueden autorizar en los siguientes casos: cuando el interno tenga la familia residiendo fuera de la localidad o ajena a la zona donde está cumpliendo la condena, cuando los familiares no puedan desplazarse hasta los locutorios para comunicar, o cuando exista un asunto importante que tenga necesidad urgente de ser comunicado. En estos casos puede autorizarse la realización de una comunicación telefónica. Las llamadas telefónicas las debe de solicitar el interno a través de la dirección del centro, las debe de solicitar al director. En cuanto a la frecuencia de las llamadas, también tenemos que tener especial atención y especial cuidado, ya que si bien el reglamento en su artículo 47.4 establece que la frecuencia de las llamadas será de 5 llamadas de 5 minutos, existe una orden de servicio del 14 de agosto del año 2008 en el cual se amplió este número de llamadas, y actualmente la frecuencia establecida son 10 llamadas por semana, que en casos de intervención se reducen a 5 y la duración será de 5 minutos, con lo cual aquí, pues al igual que hemos comentado anteriormente, tenemos que tener mucho cuidado por el sentido literal de cómo nos pregunten. Si nos preguntan según artículo 47.4, pues aunque sepamos que es incongruente y que no tiene sentido, debemos de poner la literalidad del articulado, que serían 5 llamadas de 5 minutos. Si nos preguntan de forma generalizada, pues debemos de poner lo que nos dice la reglamentación al respecto. Y en este caso la orden de servicio, que nos dice que son 10 llamadas de 5 minutos. El importe de estas llamadas debe de ser satisfecho por el interno, salvo que estemos hablando de las llamadas del artículo 41.3 del reglamento penitenciario. Recordar que este punto es cuando se produce el ingreso en el centro penitenciario y que el interno tiene derecho a poner en conocimiento de sus familiares, allegados o abogados el ingreso en prisión. En ese caso, estas llamadas serán abonadas por la administración penitenciaria y tendrán una duración de 2 minutos. Las llamadas del exterior no se permiten en ningún caso, salvo casos excepcionales que el director considere necesarios y que estén justificados. Los aspectos esenciales o fundamentales de las comunicaciones de los internos con sus abogados y procuradores quedan establecidas en el artículo 48 del reglamento penitenciario, en el cual se establecen las normas de estas comunicaciones, y en base a la aplicación del artículo 48 tenemos que decir que estas comunicaciones son las que realiza el interno con su abogado defensor o procurador.
En el caso de que sea el abogado defensor, para poder comunicar con el interno es necesario que el abogado presente el volante del colegio de abogados. Y en los casos de terrorismo, este volante debe de ser emitido por la autoridad judicial que conozca de la causa. Este dato es importante a la hora de diferenciar ambas situaciones. El interno puede comunicar con los abogados y procuradores llamados expresamente por la dirección o por los familiares. Y este tipo de comunicaciones no puede ser suspendida en ningún caso por decisión administrativa. Es decir, el director no puede suspender estas comunicaciones como las que hemos visto anteriormente del artículo 41. Estas comunicaciones solo cabe la suspensión por decisión judicial. Ministerio Fiscal, Defensor del Pueblo o autoridades judiciales también podrán comunicar con el interno. En este caso tendríamos que aplicar el artículo 49. Y las comunicaciones con el Defensor del Pueblo no tienen restricción de intervención de ningún caso, ni por decisión judicial. No se pueden intervenir en ningún caso las comunicaciones con el Defensor del Pueblo. En cuanto al artículo 41, aquí sí tenemos que diferenciar porque se aplicará el artículo 41 y no el 48, pues en los casos en que sean otros letrados los que vengan a comunicar con el interno que no sean los anteriores, es decir, por ejemplo, el interno necesita consultar un determinado asunto civil sobre una cuestión porque se está separando y solicita una consulta con un abogado en materia civil, pues este abogado vendrá, pero no en calidad de abogado defensor, sino que viene únicamente en calidad de asesoramiento sobre un determinado asunto. En estos casos, el abogado podrá comunicar con el interno, pero bajo las reglas del artículo 41, y se comunica bajo las reglas del artículo 41. ¿Qué supone este caso? Pues que dichas intervenciones se podrán intervenir, ya que las que no se pueden intervenir son las del artículo 48. En el caso de que el abogado presente autorización judicial o bien presente autorización del juez de vigilancia, para el caso de preventivos o para el caso de penados, en estos casos sí se aplicarán las reglas del 48 y por lo tanto si se aplican las reglas del 48 pues no se podrán intervenir las comunicaciones salvo decisión judicial. En el resto de los casos, pues representantes diplomáticos, consulares, casos de extranjeros, se aplicarán el artículo 49 del reglamento y podrán comunicar con el interno en locales adecuados, pero bajo las reglas del 41. Exactamente igual en el caso de notarios, médicos, ministros de culto u otros profesionales. Nos basaremos en el artículo 49 para regular estas comunicaciones, pero bajo las reglas del 41. En cuanto a los paquetes y encargos y artículos y objetos no autorizados, ambas situaciones quedan reguladas en el artículo 50 y 51 del reglamento. El artículo 50 nos regula los paquetes y encargos, en los cuales obliga a la Administración Penitenciaria a tener una dependencia habilitada al efecto. Esta dependencia debe de estar destinada para recogida, control y registro de paquetes destinados a los internos o bien que estos se envíen al exterior. Y muy importante que será el Consejo de Dirección el órgano encargado o que acuerde los días y horas tanto de entrada como de salida de paquetes. Todos los paquetes que reciban los internos deben de ser entregados de forma personal en la dependencia habilitada, según establece el artículo 50.2. Y en cuanto a la recepción de los paquetes, pues esta se realizará previa comprobación y por el funcionario encargado de la identidad de quien lo deposita, quien se pedirá una relación detallada del contenido y previo registro del paquete en el registro habilitado al efecto. Una vez registrado el paquete y anotado de quién entrega el paquete, se procederá a un registro de todos los elementos o de todo el contenido del paquete para comprobar que no tenga ningún elemento u objeto prohibido, así como para comprobar las condiciones higiénicas en las cuales vengan algunos de los elementos o objetos del paquete. Una vez que se ha realizado la entrega personal, la previa comprobación, registro de los objetos y registro de estos objetos entregados, el funcionario de la dependencia deberá de entregar el paquete al interno, el cual el interno debe de firmar el recibir del paquete.
Número de paquetes que pueden recibir los internos, pues 2 al mes como máximo o 1 al mes en el caso de internos en régimen cerrado. El peso de estos paquetes no podrá exceder de 5 kilos, pero no se computarán dentro de este peso ni los libros, ni las publicaciones, ya sean revistas, periódicos, etcétera, ni la ropa. Los artículos o objetos no autorizados están regulados en el artículo 51 del Reglamento Penitenciario. Y bien, pues en el caso de que un familiar entregue un determinado paquete y se encuentre algún objeto no autorizado o algún objeto prohibido, deberá de ser intervenido. ¿Y qué artículos se consideran que pueden ser peligrosos o no autorizados? Pues son todos aquellos que puedan suponer un peligro para la seguridad, para la ordenada convivencia o la salud. Las drogas tóxicas también se intervendrán. Los estupefacientes, cualquier sustancia psicotrópica, salvo que sea prescrita por un facultativo, cualquier tipo de objeto que contenga alcohol o los productos alimenticios, así como los que exijan para su control una manipulación que implique riesgo de deterioro y los expresamente prohibidos por las normas del régimen interior. Todo este tipo de artículos serán retirados en el caso de que bien se encuentren en el paquete para ser entregados al interno. En el caso de que el funcionario, una vez que esté examinando el paquete, compruebe que hay algún objeto no autorizado, pues en ese caso deberá ser recogido de forma inmediata por el remitente. Esta recogida por parte del remitente debe ser realizada sobre aquellos objetos no autorizados, es decir, se encuentra algún tipo de objeto no autorizado en el paquete, pues se debe de avisar al remitente de forma inmediata, y en el caso en el cual no se encuentre en el centro, porque ya se haya ido del centro penitenciario, pues se le deberá de notificar dicho hecho, de que se encuentra en el establecimiento penitenciario un objeto retenido a la espera de que sea retirado, y aquellos productos que sean perecederos se debe de proceder a su destrucción de forma inmediata. En el caso ya expuesto de que se haya notificado tal extremo al familiar de que hay un objeto prohibido o no autorizado y que se ha procedido a su intervención, este no se haya personado para retirarlo, en el plazo de 3 meses, o bien transcurrido 3 meses, se debe de colocar una relación de tales artículos intervenidos, invitando a los mismos a que sean retirados, con la advertencia de que si transcurridos 15 días no han pasado a recoger los objetos, pues se procederá a su destrucción, salvo lo indicado expresamente en el artículo 317, que lo veremos bastante más adelante cuando veamos o examinemos los artículos del tema 20. En el caso de que en un paquete nos encontremos drogas tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, en estos casos se debe de proceder obviamente a la intervención de dichas sustancias, las cuales están prohibidas, y se procederá a su remisión a la autoridad sanitaria, a la vez que se deberá de notificar dicho hecho a la autoridad judicial correspondiente. El artículo 52 del reglamento regula la diversa información que hay que entregar a los internos a su ingreso o la información que deben recibir en el momento que ingresan. Bien, todos los internos una vez que ingresan deben de recibir un folleto informativo de forma general en cuanto a las normas que rigen el centro penitenciario y normas generales de la administración penitenciaria. También deben de ser informados en cuanto a las normas del régimen interior, en cuanto a la posibilidad de traslado a otro país, convenios o tratados en el caso de que sean extranjeros. Deberán ser informados de la sustitución de la expulsión de la pena en el caso de que sean extranjeros, y el número de teléfono de la representación diplomática también deben de ser informados en el caso de que estemos hablando de internos extranjeros. A aquellos internos extranjeros que bien no puedan entender la información proporcionada por escrito, pues se les debe de facilitar la misma a través de otro medio adecuado. Normalmente se emplean traductores para que se les pueda informar en cierta medida de los asuntos que acabamos de indicar. En los departamentos de ingresos y en la biblioteca deberá de haber a disposición de los internos varios ejemplares tanto de la ley orgánica, del reglamento, como de las normas del régimen interior del centro. Es importante el artículo 52 en cuanto a la información otorgada a los internos, relacionarla con el artículo 15 del reglamento. Recordar que el artículo 15 lo acabamos de ver, que es el momento del ingreso de un interno en prisión. Pues en ese momento del ingreso en prisión es cuando aplicamos el artículo 52, es decir, es cuando le informamos
de todo cuanto acabamos de ver y sobre todo tener en cuenta las normas sobre internos extranjeros que vienen reguladas en la instrucción 3/2019. Y bueno, ya destacaremos de esa instrucción 4 puntos concretos específicos y que tampoco le daremos excesiva importancia. A continuación vamos a desarrollar las diferentes formas a través de la cual los internos realizan las peticiones y quejas. Vienen reguladas estas normas en el artículo 53 y 54 del reglamento y estos dos artículos son fundamentales, son básicos en el desarrollo de la oposición. Hay que saber diferenciar entre peticiones y quejas ante la Administración Penitenciaria y peticiones y quejas ante el juez de vigilancia. La tramitación de ambos procedimientos será diferente. Tenemos peticiones y quejas ante la Administración. Se pueden realizar de forma verbal o por escrita. Vienen reguladas en el artículo 53 y se pueden realizar peticiones y quejas por motivos de régimen o por motivos de tratamiento, que no estemos de acuerdo en alguna medida que nos haya impuesto la Administración Penitenciaria. ¿Ante quién se pueden imponer estas peticiones y quejas? Pues ante el funcionario encargado de la dependencia, ante el propio jefe de servicios o ante el propio director. Y hay posibilidad de que estas peticiones o quejas se realicen en sobre cerrado, que se entregará recibo. Es decir, siempre se debe de entregar un recibo de esta queja o petición aportada ante la Administración. En el caso de la que la petición o queja se realiza ante el juez de vigilancia penitenciaria, se regula en el artículo 54 del reglamento y en estos casos puede ser por los siguientes motivos: por vulneración de una serie de derechos fundamentales o porque se vulneren los derechos y beneficios penitenciarios. En esos casos el interno podrá presentar peticiones o quejas que deberán ser remitidas al juez de vigilancia sin dilación y en el plazo máximo de 3 días y al interno se le entregará recibo o copia simple fechada y sellada. Esta coletilla es muy importante. De todas las peticiones o quejas que presenten del juez de vigilancia, siempre habrá que entregarle un recibo y la copia simple, fechada y sellada. En cuanto al defensor del pueblo, destacar que no tiene censura de ningún tipo. Es decir, el interno puede comunicarse, realizar peticiones y quejas, todas las que quiera el defensor del pueblo, que no serán objeto de censura en ningún caso, ni tampoco objeto de intervención en ningún caso. La participación de los internos en las diferentes actividades del centro quedan reguladas en el título segundo, capítulos 6 al 7, artículos 55 a 61 y artículo 24 de la Orgánica General Penitenciaria. En concreto y de forma muy generalizada, el artículo 55 nos establece las diferentes áreas de participación. ¿Qué áreas puede el interno participar? De una forma o de otra. Pues podrá participar, según el artículo 55, en la organización del horario, en las actividades del orden educativo, actividades de orden recreativo, actividades de orden religioso, actividades de orden laboral, actividades de orden cultural, actividades de orden deportivo. Podrán a su vez también participar en el régimen alimenticio, confección de racionado, podrán otorgar también sus ideas. Y se podrá también ampliar a otras áreas regimentales. En esos casos de que se amplíe a otras áreas regimentales, es necesario autorización del Consejo de Dirección. ¿Y cómo participan los internos en todas las áreas que acabamos de decir? Como veis, son bastante amplias, son prácticamente todas las áreas de un centro penitenciario. ¿Cómo pueden participar? Pues pueden participar a través de comisiones. Lo tenemos aquí reflejado, que participarán a través de comisiones. Esta participación queda regulada en régimen abierto, ordinario y en la de preventivos, que vamos a desarrollar a continuación. En cuanto a cómo se establece la organización o el régimen de participación de los internos en las diferentes actividades, queda regulado a través de los artículos 56 al 61 del Reglamento Penitenciario. Hemos realizado un pequeño esquema en el cual queda reflejado todo lo esencial de este articulado. Y veremos también los puntos en común. Por un lado tenemos que diferenciar entre régimen abierto y régimen ordinario o de preventivos y los puntos en común son los siguientes. Tenemos que se podrán formar tantas comisiones como considere oportuno el Consejo de Dirección y que en todo caso debe de haber 3 comisiones. Cada comisión de las que acabamos de decir, de estas 3 comisiones, cada comisión debe de estar formada como mínimo por 3 internos
Estamos hablando tanto en régimen ordinario como en régimen abierto, La misma comisión en su primera reunión debe de designar al presidente y al secretario. A las reuniones que se celebren por parte de las comisiones de participación debe de asistir el educador. Se deben de realizar elecciones anuales para la participación o para la formación de las comisiones. O bien también se debe de celebrar elecciones cuando la comisión esté formada por menos de 3 internos. En estos casos también, que es el apartado que tenemos aquí, en estos casos también se deberá de formar o realizar elecciones. Recordar que la convocatoria y recepción de candidaturas corresponde al Consejo de Dirección. En esas elecciones cada interno debe de elegir 2 de los candidatos presentados para cada uno de los órganos de participación. Y la mesa que reciba los votos estará compuesta por el interno de más edad y el más joven y presidida por uno de los educadores. Para la elección es necesario que se produzca el 15% de los votos. En el caso de que no se llegue a ese porcentaje mínimo, se debe realizar un sorteo por parte del Consejo de Dirección entre los miembros que se han presentado. Aquí existen unas diferencias en cuanto a la composición de la mesa, ya que en régimen abierto quien la preside es el educador, pero en régimen ordinario quien preside la mesa es el funcionario de la unidad. También en régimen ordinario no son reelegibles y no se pueden presentar quien tenga sanción disciplinaria o falta grave o muy grave sin cancelar. También importante destacar este punto, que se da en régimen ordinario y en preventivos. Pasamos al desarrollo de la temática de las conducciones, que vienen reguladas en el título segundo, capítulo tercero, artículos 31 al 40 del reglamento penitenciario, y en concreto vamos a desarrollar el artículo 31, en el cual nos establece las competencias en materia de conducción. Estas competencias en materia de conducción pertenecen de forma exclusiva al centro directivo, es decir, es el órgano administrativo que tiene competencias exclusivas tanto de materia ordinaria como extraordinaria para proceder a la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios. Esto es muy importante porque se establece una exclusividad por parte del centro directivo. Únicamente la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene competencias en materia de destino. ¿Qué ocurre? Que en materia de clasificación sí tiene competencias a través de los recursos el juez de vigilancia penitenciaria. Únicamente en materia de clasificación, no de destino, Es decir, si un interno no está de acuerdo con la clasificación y el destino otorgado por el centro directivo, en estos casos podrá recurrir el destino a través de un recurso administrativo y la clasificación a través del juez de vigilancia a través de un recurso. Serían las dos vías de proceder, o las dos formas de proceder. ¿Quién propone las conducciones? Pues bien la Junta de Tratamiento, o bien el director, o bien el Consejo de Dirección, o bien también por la autoridad judicial cuando sean requeridos determinados internos que sean detenidos o preventivos para que sean puestos a su disposición judicial. Cualquier traslado que se realice por parte de los internos, que se realice una conducción, serán comunicados en el caso de penados al juez de vigilancia y en el caso de preventivos a la autoridad judicial de la que dependan. ¿Quién realiza la conducción? Aquí nos iríamos al artículo 32 del reglamento y la realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí en este punto deberíamos de diferenciar si esa conducción es interprovincial, si es provincial o si es local, para diferenciar entre el órgano competente, ya sea la Guardia Civil, o sea la Policía Nacional, o en determinados casos podría ser la Policía Autonómica. También es importante que tengamos claro determinados conceptos que los tenemos desarrollados en el temario, como pueden ser el destino, que se entiende en el establecimiento que es asignado para el cumplimiento para un determinado interno, el concepto de traslado, que deja a un lado el concepto general de llevar de un lugar a otro a un determinado individuo y se entiende por el mismo la orden del centro directivo por la cual se acuerda el ingreso de un interno a un centro penitenciario a los efectos oportunos y por los motivos que correspondan reglamentariamente. El concepto de conducción, que también lo tenemos en el temario, que se entiende la cumplimentación de la orden de traslado, es decir, lo que acabamos de desarrollar anteriormente, o desplazamiento emitida por el centro directivo, en su caso por el director del establecimiento y con carácter general se lleva a cabo por la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Desplazamiento o concepto de desplazamiento, que se entiende la conducción del interno para la realización de distintos trámites.
generalmente de carácter judicial, ya sea en la diligencia, juicio, etc. Y el desplazamiento en autogobierno, otro concepto que tenemos que tener claro, que es el desplazamiento o traslado del interno por sus propios medios sin acompañamiento de fuerza pública, con las condiciones establecidas reglamentariamente conforme a su grado de clasificación y situación penitenciaria. Estos conceptos los tenemos que tener bastante claros y tener dominados. ¿Cómo se regula o cómo se tramita el desplazamiento de los internos? Esta situación queda reflejada o queda regulada en el artículo 33 del Reglamento Penitenciario, el cual establece que la salida de los internos para la práctica de diligencias o para la celebración de juicio oral será previa orden de la autoridad judicial dirigida al director del establecimiento. Este sería el primer punto del 33.1. La autoridad judicial o la autoridad gubernativa solicitarán al centro directivo o bien al director, dependiendo si están en diferente provincia de donde se solicita o en la misma provincia, que está en la clave para que sea el director. Si es en la misma provincia, se solicitará la conducción al director. Si es en diferente provincia, se solicitará la conducción al centro directivo. Y siempre con una antelación de 30 días, sea en la misma o en diferente provincia. Aquí cuidado porque muchos opositores se llevan a la confusión y diferencian entre ambas situaciones, si es en diferente o en la misma provincia. Pues bien, tenemos que aclarar que en este sentido esta antelación debe de ser en 30 días en ambas situaciones. Y la diferenciación tiene que venir determinada por el hecho de que esté en la misma o en diferente provincia, para que se pida o se solicite al director o se pida o se solicite al centro directivo. Una vez recibida dicha petición por parte de la autoridad judicial, que sería el segundo paso, pues ya dependiendo si ha sido el director o ha sido el centro directivo, deben de solicitar la oportuna conducción para presentar al interno en la fecha indicada que haya solicitado la autoridad judicial o gubernativa. Una vez que el interno haya celebrado el juicio o diligencia judicial oportuna por la cual ha sido citado, el director deberá realizar propuesta de traslado a excepción de que le conste que tiene nuevos señalamientos judiciales, o bien que fuese preceptiva su clasificación, es decir, obligatoria su clasificación, y fuese previsible que el destino fuese el propio centro en el cual ha sido destinado con motivo del desplazamiento a juicio. El artículo 34 nos establece el desplazamiento de penados, que en el caso de que sea requerido un penado por una autoridad judicial que no esté bajo sus conocimientos o que no esté a su disposición para la práctica de cualquier tipo de diligencia, ya sea una rueda de reconocimiento, en estos casos la dirección del establecimiento lo pondrá en conocimiento del juez de vigilancia. En cuanto a conducciones o traslados, entra aquí en esta materia, en esta temática, también podemos decir que entra en juego la Orden 1127/2010, que es una orden muy importante, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, y que afecta a los artículos 31 y 33 del reglamento. Esta orden de delegación de competencias permite al director o al gerente por delegación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, permite al director o gerente ordenar el traslado de penados en tercer grado al CIS de la misma provincia previa autorización del centro directivo. También otorga al director competencias para ordenar el traslado provisional desde el CIS al centro penitenciario de la misma provincia como consecuencia de una regresión de segundo grado. Estos aspectos son muy importantes y tenerlos muy claros ante un hipotético supuesto. La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, como competencia propia, debe de fijar el centro de destino de los internos, debe de ordenar el traslado para acudir a las autoridades judiciales y a su vez debe de autorizar los desplazamientos de penados por sus propios medios sin vigilancia. Todo esto queda reflejado en la Orden 1127, la cual tenemos que tener un dominio pleno y completo. En cuanto a los desplazamientos a hospitales no penitenciarios, vamos a comenzar con la relación que podemos establecer entre el artículo 35 y 155 del reglamento,
El 155 lo veremos más adelante en el tema 12 en referencia a los permisos extraordinarios, pero sí podemos establecer una relación entre ambos, al igual que con el artículo 210 y 218 del reglamento penitenciario y que ya mencionamos en anteriores temas, como puede ser el tema 4. El artículo 35 nos establece que para realizar el desplazamiento a consulta o ingreso hospitalario no penitenciario es necesario que ésta sea acordada por el centro directivo. En cuanto al 155 nos establece que se podrán conceder determinados permisos extraordinarios para clasificados en segundo o en tercer grado. En el caso de consulta, cuando se podrá conceder este permiso con una duración de hasta 12 horas, y en el caso de ingresos se podrá conceder un permiso de hasta 2 días de duración. En el caso de que se deba de prolongar este permiso por determinadas causas, pues en ese caso debe de ser autorizado por el juez de vigilancia en casos de internos clasificados en segundo grado, y en caso de internos clasificados en tercer grado debe de ser autorizado por el centro directivo. También a su vez debemos de destacar la orden interior 1127/2010, la cual establece ciertas competencias para los directores y gerentes del CIS para prolongar este tipo de permisos extraordinarios. Y también destacar que este tipo de permisos o de salidas a hospitales no penitenciarios, como permisos extraordinarios, también se podrán conceder en autogobierno para penados que disfruten habitualmente de permisos ordinarios de salida. En esta presentación realizamos un resumen de las diferentes vías que tiene un interno para acudir a un hospital, ya sea a través de ingreso o sea para consulta hospitalaria. Las vías de las que disponen son las reguladas en el artículo 35, 218. Recordamos que estas vías eran vías voluntarias, es decir, el interno sale de forma voluntaria para ir al hospital, ya sea a una consulta hospitalaria o bien para su ingreso. La vía del artículo 210, recordamos que aquí no hay voluntariedad, sino que es forzoso, es necesario su salida al hospital, pero el interno no quiere, con lo cual aplicaríamos el 210. Otra de las vías para acudir al hospital, ya sea consulta o sea por ingreso, es a través de un permiso extraordinario, regulado en el 155.4 que desarrollaremos en el tema 12. Otra de las vías a través de las cuales un interno puede acudir al hospital, sea por ingreso o sea para consulta, es por su desplazamiento por sus propios medios, en el cual aplicaríamos el artículo 37 del reglamento. Y otra de las vías a través de las cuales se podía proceder al desplazamiento de los internos para ir a consulta o ingreso hospitalario, las cuales no tienen una fórmula sujetas a procedimientos o trámites especiales, sería a través de un permiso ordinario o bien a través de un permiso fin de semana. Sería otro de los medios en los cuales aplicaríamos el artículo 154 o aplicaríamos el artículo 87 del reglamento, que veremos también con más detalle en temas sucesivos. Este cuadro es muy importante, ya que nos visualiza todas las situaciones en las cuales un interno puede acudir al hospital y nos va a ayudar bastante a la hora de proceder al estudio de esta temática. En relación con las conducciones podemos destacar una serie de artículos que nos faltan por examinar o interpretar relacionados con la temática de conducciones, y que son, por ejemplo, las formas y medios de realizar la conducción, que es el artículo 36 del reglamento, que estas conducciones deben realizarse siempre con el respeto máximo a la dignidad del interno y a los derechos del interno, siempre se debe realizar a través del transporte del medio más idóneo. Y una cuestión bastante interesante es la excepción que se establece en el traslado de los funcionarios de instituciones penitenciarias. Es decir, los funcionarios de instituciones penitenciarias no tienen competencias en cuanto al traslado y conducciones de internos, pero sí se establece una excepción, y es que en determinadas situaciones en las cuales sea urgente este traslado, sí se podrán designar funcionarios para proceder al traslado del interno. En los casos en los que se produzca el traslado en ambulancia, será necesario personal sanitario. En cuanto a supuestos especiales que se puedan realizar en las conducciones, tenemos dos situaciones o dos casos claros que regula el artículo 37, que son
Los casos de internos clasificados en segundo y tercer grado que disfruten de permisos ordinarios de forma habitual, en este caso se podrá solicitar que el desplazamiento se realice por sus propios medios y será necesario la previa autorización del centro directivo. En los casos de que el penado deba de dirigirse a un juzgado o tribunal que lo haya requerido, será necesario también la autorización de este juzgado o tribunal. El segundo de los supuestos especiales que regula el artículo 37 es el desplazamiento de niños, en los cuales se va a intentar no herir o herir lo menos posible la sensibilidad del menor, y en estos casos los niños serán entregados a los familiares que estén en el exterior, que se van a encargar de su traslado, y en el caso de que no sea posible, de que viaje con sus madres en vehículos idóneos, y estarán acompañados por personal o colaboradores de instituciones penitenciarias. El artículo 38 del reglamento regula el trámite de entrega del interno a la fuerza pública. Esta entrega se realiza a través de una acta suscrita que debe de firmar el jefe de la escolta, y cuando se entrega un interno para que lo lleve en la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, no solo se entrega el interno, sino que también se entrega su expediente y el equipaje del interno. Tanto expediente como equipaje como el interno es conducido por parte de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. En los casos en que sea necesario también se entregará al interno un racionado en frío, y en los casos de que el interno necesite algún tipo de tratamiento médico o atención sanitaria necesaria o específica, debe de ser reflejado en su expediente médico y quedará en el exterior para ser observado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muy importante que todos estos artículos que estamos desarrollando se relacionen con el artículo 318 y 322 del reglamento penitenciario. Los desarrollaremos posteriormente tanto en el tema 20 como en temas sucesivos, pero sí es importante que se realice una lectura primero, principalmente o actualmente ahora mismo con una lectura tendremos de sobra, y luego posteriormente realizaremos un estudio detallado sobre estos artículos mencionados. Por último, y ya para acabar este tema, que es bastante largo, vamos a terminar con dos situaciones que se nos pueden plantear en las conducciones. Una es la denominada como tránsitos, que es el artículo 39 del reglamento penitenciario, el cual son las situaciones que se producen cuando un interno debe de pernoctar en otro centro penitenciario con la intención de salir al día siguiente hacia el centro de destino. Es decir, estos tránsitos son alojados siempre que sea posible en celdas o dependencias destinadas al efecto y con separación del resto de la población reclusa. Es decir, imaginemos el caso de que un interno sale de Almería y tiene que ir a Galicia y tiene que pernoctar en Madrid una noche, pues ese sería un centro de tránsito. Deben de estar separados del resto de los reclusos. Y otra de las situaciones que se nos pueden plantear son los denominados suplicatorios. ¿Qué es un suplicatorio? Pues un suplicatorio es la situación en la cual, cuando por causa de fuerza mayor no puede la conducción llegar a su destino. En estos casos, el jefe de la fuerza conductora podrá instar, mediante petición escrita, que esa petición escrita es lo que se denomina suplicatorio, la admisión de los reclusos al centro penitenciario más próximo, cuyo director dará cuenta de dicha circunstancia al centro directivo y a la autoridad judicial que recabó el traslado del recluso. Es decir, son causas de fuerza mayor en el cual la conducción, el vehículo donde se realiza el transporte, pues sufre algún tipo de avería, algún percance que no puede llegar al destino. El jefe de la fuerza conductora debe de suplicar o pedir este suplicatorio pues al centro más cercano, más próximo, para ingresar a los internos hasta que se solucione el problema con el vehículo. Otra de las incidencias que se pueden producir en las conducciones es reflejada en el artículo 40 del reglamento penitenciario, el cual se denomina como negativo. ¿Y qué es un negativo? Pues un negativo es la situación en la cual cuando la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado se presentan en el centro penitenciario y no puedan recoger al interno, en estos casos se produciría un negativo, en los cuales por enfermedad del interno u otra causa justificada no puede hacerse cargo del mismo la fuerza conductora. No hubiera sido factible tampoco avisar de la incidencia con antelación suficiente, pues se la entrega de un escrito justificativo al jefe de la fuerza por parte del establecimiento, lo que se denomina como negativo, dándose cuenta seguidamente de forma expresa, como hemos mencionado en el artículo anterior, es decir, en el artículo 39.
Es decir, habría que comunicárselo al centro directivo y a la autoridad judicial que recabó el traslado. Al igual que he comentado en anteriores presentaciones, pues bueno, indicaros que este tutorial, resumen o esquema, como queráis denominarlo, es una herramienta que os facilita el estudio en el cual se establecen las bases o contenidos esenciales del tema en concreto que estemos estudiando, por lo cual aquellos asuntos o cuestiones que no hayan sido referenciados o que no hayamos visto en este esquema, es importante que si tenéis algún tipo de duda me la hagáis saber para poder responderos. Y recordad la premisa que mantenemos desde siempre, y es que es más importante